Saludos, buenas noches. Hola, hola. Aquí mi compañera Carolyn Mejía y su servidora Sheila Almonte vamos a estar hablándole hoy acerca del tejido conjuntivo. Adelante. Así es. Y el primer tema será generalidades del tejido conjuntivo. Bueno, este es un tejido que sostiene, que protege las estructuras y otros tejidos y organismos del cuerpo. Sostiene, protege las estructuras del organismo. Bueno, entre los componentes tenemos pues tenemos las células, las fibras, las matrices y algunas sustancias. Bueno, vamos a ver que estas están presentes, los tejidos conectivos están presentes en la cápsula del hígado, ganglios linfáticos, en los riñones y en intestinos delgados y en la dermis. Básicamente forman parte de la cápsula de todos los órganos y, bueno, con excepción al páncreas, que es un tejido conjuntivo, como dice aquí, areolax laxo. Continuamos. Bueno, entre los tipos de tejido tenemos el laxo, el denso, esto vamos a hablar, y el especializado. El laxo, pues ese se encuentra en la piel, y el denso, pues en los ligamentos. Bueno, el especializado ya es un poquito más complicado, y esto pues son discos, como dice aquí, intervertebrales, eh, en los bordes articulares, disco articulares y menisco, así como en los sitios de intersección de los ligamentos y tendones. Bueno, aquí pues vemos algunos tipos de células, como las que ya hemos mencionado. Las que mencionamos no son todos los tipos de células del tejido conectivo. También tenemos aquí cartílagos, perdón, cartílagos y tejido adiposo. Aquí podemos ver sus formas, cómo están pues formadas. Algunas pues están en forma redondeada, con células más juntas y eso sucesivamente. Y bueno, pues ahora continuamos con mi compañera a hablarle pues de otro tipo de tema. Bien. Antes de pasar a mi tema como tal, yo voy a estar hablando un poquito acerca de la clasificación del tejido conectivo. Atendiendo a esto, se considera esa clasificación por la composición de este tejido, la organización de sus componentes extracelulares y por sus funciones. Como mi compañera ha mencionado ya, este tejido tiene tres grandes clasificaciones, que son el tejido conjuntivo embrionario, el tejido conjuntivo del adulto y el tejido conjuntivo especializado. Cada uno de estos tiene subtipos o divisiones, los cuales vamos a detallar un poquito. En el tejido conjuntivo embrionario podemos encontrar el mesénquima, el cual se encuentra en el embrión. Este tiene muchas células pequeñas fusiformes, las cuales tienen un aspecto relativamente uniforme. Luego encontramos lo que es el tejido conjuntivo mucoso, el cual se encuentra en el cordón umbilical. Este tejido tiene en su matriz extracelular un aspecto o una apariencia gelatinosa y es una matriz especializada. Luego vemos el tejido conjuntivo del adulto. En este tejido conocemos lo que es el tejido conjuntivo laxo y el denso. El laxo es un tejido el cual está formado por fibras de colágeno muy delgadas y escasas. Este lo vamos a encontrar debajo del epitelio que tapiza las superficies externas y que reviste las superficies internas de nuestro cuerpo. Mientras que el tejido conjuntivo denso se va a dividir en dos tipos más, el denso irregular y el denso regular. En el denso irregular vamos a conocer algunas características y la primera es que este tejido tiene sus fibras dispuestas en diferentes direcciones, lo que da su nombre de irregular o no modelado. También podemos conocer que las células de este tejido se encuentran dispersas
tipo, que es el fibroblasto. Por otro lado, podemos ver el tejido conjuntivo denso regular. Este tiene formaciones organizadas y densas de fibras y células. Este es el principal componente funcional de los tendones, ligamentos y las aponeurosis. También estas células, como este tejido, como lo dice su nombre, va a tener sus fibras dispuestas hacia la misma dirección y se van a encontrar más juntas, lo que va a garantizar una mejor resistencia. Dicho esto, voy a iniciar como mi tema tal, que es las células del tejido conectivo, las células que componen este tejido. Podemos conocer que estas células se van a dividir en dos poblaciones, que son las células fijas y las células transitorias. Dentro de las fijas vamos a hablar acerca del fibroblasto, el macrófago, los adipocitos, mastocitos y células madres adultas. Esta población es conocida por ser estable y tener una vida prolongada, mientras que las células transitorias son células libres que se originan en la médula ósea y luego circulan en el torrente sanguíneo hasta migrar a los tejidos. Normalmente estas células tienen una vida corta y podemos encontrar los linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. A continuación les voy a estar hablando acerca del fibroblasto. Como vemos acá, en este apartado, podemos ver unas imágenes acerca de estas células. Lo primero es que esta célula es una célula muy importante, es la principal del tejido conectivo. Este lo vamos a encontrar de una manera abundante y se encargan de sintetizar tanto las fibras reticulares, elásticas y las de colágeno, y también los hidratos de carbono, que son muy complejos. También hay indicaciones que dicen que un solo fibroblasto es capaz de sintetizar todos los componentes de su matriz extracelular. Si nos damos cuenta, otra característica, si podemos agrandar un poquito la imagen, otra característica que tienen estas células y que son muy evidentes acá es que son células grandes, con un núcleo ovoide y con gránulos. Es muy visible verlo desde aquí. Si vemos esta célula que se encuentra acá y esta, podemos observar de una manera muy fácil sus gránulos. Una de las características de estas células y es que cuando preparamos una tinción de rutina con enzimas como hematoxilina y eosina, el núcleo es apenas visible, mientras que el citoplasma casi no se logra ver, porque la mayoría de su volumen está compuesta por emanaciones aplanadas y cálidas. Entonces, como estas células se encuentran ubicadas muy cerca de las fibras de colágeno, se puede llegar a ver. Si nos damos cuenta también, cuando hacemos una observación del fibroblasto en un microscopio de
filamentos de actina o fibrasa, los cuales permiten esta función. Esta célula es muy importante en la cicatrización, ya que ayuda a contraer la herida y hace que el proceso de reparación sea más rápido. Normalmente, cuando observamos estas células, nos damos cuenta que pueden convivir de manera individual, pero sus evaginaciones llegan a tocar el final de lo que se conoce como la comunicación intercelular. Algo que diferencia al miofibroblasta de las células musculares lisas es que estas células no tienen una membrana basal que nos rodea al cuerpo. Continuamos con las siguientes células, que es el macrófago. Esta es una célula fagocítica, la cual se deriva de una célula sanguínea llamada monocitos. Estas células tienen una característica y es que tienen abundantes ribosomas en su citoplasma. Y nos damos cuenta aquí, en esta imagen de abajo, nos damos cuenta que el núcleo dividido o con forma de riñón. También es un citoplasma pálido y es muy difícil diferenciar esta célula cuando la observamos con criterios convencionales de microscopio óptico, por lo que para poder identificar la célula debemos ya esta célula debe generar una actividad fagocítica. Dicho esto, nos damos cuenta que esta célula tiene un papel metabólico directamente actividad pero también tiene otro papel muy importante dentro de la respuesta de reacción inmunitaria. Vamos a detallar un poquito mejor y es que estas células tienen en su superficie proteínas llamadas moléculas de compleja mayor de histocompatibilidad 2. Se las voy a escribir aquí de una manera que la puedan ver apreciada, de una forma abreviada. MHC2. Esto lo voy a dejar aquí por un momento. Bien, estas moléculas interactúan con los linfocitos T cooperadores CD4. Entonces, cuando el macrófago fagocita una célula extraña, los antígenos polipéptidos cortos de estas células son exhibidos hacia la superficie. Si el linfocito T CD4 llega a identificar o reconocer a estas células extrañas, entonces desencadena una respuesta inmunitaria para combatirlos. Por eso, los macrófagos también son conocidos como células presentadoras de antígenos. Otra característica o algo más que puedo mencionar del macrófago es que esta célula es tanto fija como transitoria. Por ende, en el siguiente apartado nos damos cuenta que esta célula va a cambiar de nombre dependiendo del lugar en que se encuentre. Como vemos aquí en el tejido conjuntivo, son llamadas macrófagos, pero en la siguiente imagen nos damos cuenta que esta tiene diferentes nombres. Esperando a que mi compañera les proyecte la imagen para que puedan apreciar los diferentes nombres del macrófago. Y aquí pueden verlo, como les había dicho, la sangre o la médula ósea son conocidos como monocitos, los pulmones son macrófagos alveolares y así sucesivamente. Siguiente imagen para hablarles de los mastocitos. De los mastocitos vamos a destacar que son células formadas en la médula ósea y provienen de las células hematopoyéticas. Estas células, sin embargo, no se encuentran ni en el encéfalo ni en la médula espinal. También se puede conocer de ellas que están circulando en el torrente sanguíneo como células agranulares, más bien con un aspecto monocítico. Entonces, cuando estas células pasan al tejido conjuntivo, pues se diferencia, que aparecen sus gránulos que podemos ver aquí en esta imagen. Son bastantes los gránulos que tienen en su citoplasma. Aparte de eso, esta célula tiene
muchas microvellosidades en su superficie. Estas pertenecen a dos poblaciones, que son la población mucosa y el tejido conjuntivo. También los mastocitos tienen mediadores vasoactivos conocidos, dentro de ellos la histamina, la heparina y los mediadores quimiotácticos. La histamina es una amina biógena, la cual aumenta la permeabilidad de aquellos vasos sanguíneos de pequeño calibre y también provoca una reacción cutánea en el tejido circundante, que se conoce como picazón. La heparina es un glucosaminoglucano, que es un anticoagulante muy útil para el tratamiento de la trombosis. Y por último, los mediadores quimiotácticos, que son estos los que llevan a los neutrófilos y a los eosinófilos al lugar de la inflamación. Aquí el eosinófilo segrega sus secreciones, puede contrarrestar los efectos de la histamina y de los leucotrienos. En la siguiente imagen vamos a hablarles acerca de la última célula, que es el adipocito. Este adipocito pues almacena los lípidos neutros, produce una variedad de hormonas y también participan en los mediadores de inflamación y crecimiento. Estas células pues las vamos a encontrar en el tejido conjuntivo y las vamos a ver de una forma individual y también en grupos de células. Cuando se agrupan muchas, dan a conocer lo que es el tejido adiposo, y dentro de este tejido vamos a conocer dos grupos o dos partes, que son el tejido adiposo blanco o unilocular y el tejido adiposo pardo o multilocular. En la siguiente imagen vamos a apreciar de una manera más detallada las características del tejido adiposo blanco. Lo primero es que esta célula la vamos a encontrar en los adultos y tiene un núcleo aplanado. ¿Por qué tiene este núcleo aplanado? Pues bien, lo primero es que este tejido se llama unilocular porque tiene una sola gota lipídica y es tan grande que aplana su núcleo y lo desliza hacia la periferia. Por ende, vamos a ver aquí que el núcleo de esta célula no se encuentra en el centro, sino que, como vemos aquí, están hacia afuera. También otra característica de este tejido es que almacenan grasa. Y ahora vamos a hablar acerca del tejido adiposo pardo, en el cual podemos ver que es un tejido el cual se va a presentar en la vida fetal. Ya luego, cuando estamos creciendo, mientras pasa el tiempo, pues se va haciendo menos presente. Este tejido se encarga de la producción de calor en los neonatos y sintetiza energía. A diferencia del otro tejido, y si se dan cuenta, ahí están las dos células juntas, tanto las blancas como las pardas. Este tejido tiene como una característica que su núcleo se puede encontrar casi centralizado. En algunas se encuentra un poco más hacia el centro, en otras un poquito hacia arriba, pero no se encuentra hacia la periferia como el tejido adiposo blanco, sino que por sus gotitas lipídicas, estas se encuentran más hacia adentro, su núcleo, y a eso se debe su nombre, multilocular, porque tiene muchas gotitas lipídicas. Por último, les voy a mostrar una imagen donde se ve más clara la diferencia entre ambas células. En el tejido adiposo blanco o el adipocito blanco, porque aquí ya lo estamos viendo como una sola célula, pues podemos ver las características que ya les había mencionado antes. Su núcleo está deslizado hacia la periferia y se ve aplanado o un poquito más largo, y este círculo blanco que ven en el centro es su gota lipídica. Entonces, en el
adipocito pardo o marrón, vemos que su núcleo se encuentra un poquito más hacia adentro, no hacia afuera, y pues tiene una forma como más esférica. También vemos que todas estas gotitas, todos estos puntitos blancos que están ahí, hacen referencia a lo que son sus gotitas lipídicas. Y esto ha sido todo. Hasta aquí es mi parte. Ok, muchas gracias, Shaila. Muy buena tu participación. Ahora voy yo, ¿verdad? Y seguimos debatiendo el tema. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de un tipo de célula. Falta lo que es la célula madre y la célula... ¿Cuál es la otra, Shaila? Bueno. Los linfocitos. Ajá, y los linfocitos. Bueno, empezamos por la célula madre. Bueno. Bueno, pues el cuerpo humano, como vemos, está compuesto por órganos, por hueso, por el corazón y ahí sucesivamente. Y todo eso lo compone las células madre. La célula madre es el órgano, es el óvulo de una mujer que el espermatozoide de un hombre fertilizó. Bueno, y esta es la célula, bueno, aquí lo vemos. Y esta pues es la célula más, esta es la primera célula pues del ser humano cuando nace, que es llamada cigoto. Es la primera célula. Y continuamos. Bueno, aquí me quedaron algunas marquitas de Shaila, pero no importa, continuamos. Bueno, las células madre también se denominan células madre totipotentes. Eso se denomina así totipotente porque, pues porque puede formar cualquier tipo de célula en el cuerpo, así como el cordón umbilical y la placenta. Mire aquí. Ok, continuamos. Bueno, células madre embrionaria. Las células madre embrionaria humanas son células pluripotentes, lo que significa que pueden fabricar cualquier otra célula del cuerpo y están formadas a partir de los blastocitos. Estas son células encontradas en el embrión, en embriones humanos y en sus primeras fases de desarrollo. Ok. Aquí tenemos la célula madre adulta. La célula madre adulta son células idénticas que se encuentran en todo el cuerpo tras el desarrollo y se multiplican por división celular para reponer las células muertas y regenerar los tejidos dañados. Bueno, por último tenemos la célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética se puede transformar en todos los tipos de células sanguíneas, como glóbulos blancos, glóbulos rojos y también las plaquetas. Aquí podemos verla, ya la vamos pasando, ¿verdad? Hacemos el videito más corto y pasamos. Y pues ya hemos hablado aquí, ahí arriba, pues de esto ya hemos hablado, la clasificación de las células madre. Vemos que las células madre se clasifican en embrionarias, en adultas y en hematopoyéticas. Ahora vamos a buscar, pues, creo que se me perdió. Bueno,
Los linfocitos, aquí están. Bueno, linfocitos. Los linfocitos son células madre que componen infecciones, que combaten infecciones. Y que se desarrolla de los linfoblastos, un tipo de células madre de la sangre en la médula ósea. Los linfocitos son las principales células que forman el tejido linfático y es una parte importante del sistema inmunitario. Aquí podemos observar nuestras células. Y pasamos. Bueno, miren. Aquí tenemos linfocitos B y linfocitos T. Vamos a pasar por aquí más detallado. Pues los linfocitos T, pues las respuestas inmunes de los linfocitos T, pues esas son las respuestas inmunes de tiempo innato. Son estimuladas por un número limitado de patrones moleculares. Cuando hablamos de innato, hablamos de inmediato, o sea, los linfocitos son aquellas células que nosotros que responden pues al pie de la letra, como dicen los abuelitos, ¿no? Y pues los linfocitos son capaces de reconocer y reaccionar frente a cualquier cosa, o al menos frente a una gran cantidad de antígenos extraños diferentes. Y pasamos a los linfocitos B. Bueno, los linfocitos B son los leucocitos de las células de inmunidad mediada por anticuerpos con actividad específica y de fijación de antígenos. La célula B que construyen un 5 a 15% del total de linfocitos. Del origen a las células plasmáticas que producen anticuerpos. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es fibras del tejido conectivo. Bueno, este es uno de mis temas. Bueno, fibras del tejido conectivo. Las fibras del tejido conectivo son colágeno, elasticidad, reticulares. Y bueno, ¿y qué es esto de colágeno, de elasticidad y de reticulación? Esto es una proteína. Y bueno, esta proteína es como fibranectina, como dice aquí, y lámina. Unen esta fibra y ayudan a las células a adherirse, o sea, como a juntarse a matriz de tejido conectivo. Y continuamos. Pero ahora vamos a conocer estos tipos de células, porque aquí vemos que colágeno, que elasticidad y que reticularidad, pues que son proteínas, ¿no? Vamos a ver de una forma un poco breve. Aquí, pues las colagenadas, vamos a agrandar un poquito para que veamos. Okay. Pues las colagenadas son una frecuencia, son muy frecuentes en el tejido. Subimos. Son muy frecuentes en el tejido conjuntivo, son fuertes, son flexibles y formadas principalmente por la proteína de colágeno. Claro, hemos hablado que es una proteína. Esta pues se representa porque son blancas, confieren ese color a los tejidos en las que predomina
y así sucesivamente. Vamos pasando. Ahora vamos a hablar de los tejidos conectivos elásticos. Bueno, se encuentran en la parte del organismo como en el hueso, como se encuentran en la parte del organismo como en los huesos huecos, dentro, en el caso eh, de los pulmones y los vasos sanguíneos, es como si fuera, se hace la función como de una presión, y esa pues así. Y esta pues cumple la función de elasticidad y flexibilidad, pues el nombre lo dice todo, ¿verdad? Bueno, y poseen una fibra de colágeno y abundante fibra elástica, y están formadas por ligamentos, como los ligamentos amarillos de columna vertebral. También estas se pueden encontrar en la superficie de, de esta cosa, porque se me fue el nombre. Cuando me acuerde, nos checamos. Pues de la superficie de la parte pues, de los hombres, que se me olvidó. Pues continuamos. Ahora vamos con la parte, déjame ver. Y hablamos de tejido. Ahora vamos con la matriz extracelular. Rapidito, rapidito. Vamos aquí, matriz extracelular. Bueno, la matriz extracelular es un conjunto de materiales localizado de afuera de las células. Es un conjunto de materiales localizados afuera de las células. Y pues, esta la conforman las células. Y bueno, entre los componentes principales de la matriz extracelular tenemos proteínas fibrosas y tenemos la sustancia fundamental. Entre la proteína fibrosa vemos que es el colágeno, está formada por el colágeno y elasticidad. Y esto como que lo confiere la resistencia y la elasticidad. Eso es lo que hace. Y bueno, entre la sustancia fundamental tenemos pues que tenemos aquí pues que glucoproteínas. Esas son como sus componentes, glucoproteínas y, y protoglucanos. Se denominan estas se denominan según tengan su composición, ya sea alto o bajo. Y bueno, estas están compuestas por carbohidratos y proteínas. Estas tienen una parte muy especial que vamos a ver aquí debajo. Y vemos que las glucoproteínas, disculpe, son pegajosas y le confieren al tejido una unidad estructural. Estas poseen entonces aquí protoglucanos. Estas poseen cargas negativas y esto se denomina como higrocópicos. Aquí lo dice higrocópicos. Y nada, pues estos son hidratación del tejido. Bueno, también vemos que la matriz extracelular toma distintas formas, y esto todo por la forma pues que lo compone, y bueno, entre la matriz pues tenemos que están formadas por esto, aquí por distintas formas. Aquí puede ser líquida, gelatinosa, fibrosa, elástica o rígida. Y pasamos. Bueno, los diferentes tipos de matrices caracterizan a los diferentes tipos de tejido y determinan una de las células más importantes de los animales, multicelulares, compartimentalización, especialización que generan, tenemos que acabar rápido, ya se nos está yendo el tiempo, y microabundantes funciones. Pues esto aquí, que este puntero va aquí, porque se me puso mal pues a la hora de la verdad. Pues microabundantes funcionales, estas son como interacciones entre las células y los distintos componentes de las matrices extracelulares.
Y pues nada, vamos pasando un poquito más rápido. Los componentes inorgánicos de las matrices extracelulares otorgan resistencia a los tejidos duros como el hueso.